Invitarles a que abran su Biblia de manera inicial. Digo de manera inicial porque vamos a hacer hoy un estudio temático que es como lo que hemos venido teniendo, pero hoy no vamos a estar en un solo sitio, en un solo pasaje. Hoy vamos a mirar varios. Pero de manera inicial, por favor, ubíquense en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo de Mateo. En el capítulo 9, para que estemos hablando acerca de esta temática que es la oración en la labor misionera. Quiero que estemos hablando de la oración en la labor misionera. Estos días hemos estado compartiendo la temática después de haber terminado Hechos acerca de todo lo relacionado a las misiones. Y hay algo fundamental y hay algo clave a la hora de hablar de misiones y es la oración. Los trabajos, si ustedes observan, las personas que hacen trabajo de altura, como también las personas que hacen trabajo de rescate, siempre están conectados a una cuerda. ¿Se han dado cuenta? Que tienen un arnés. ¿Cuál es el objetivo de esa cuerda o de ese arnés? ¿Cuál es el objetivo tanto para el de altura como para el socorrista que tiene que bajar a la profundidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cierto? Entonces que si en alguna manera él por algo se tropieza, se enreda, no vaya a caer, no vaya a morir, sino que esa cuerda de seguridad va a ser una línea de vida que lo va a mantener bien, que lo va a mantener sujeto. Ahora bien, mis queridos, en la labor misionera, en la obra misionera, esa cuerda de seguridad es el equivalente a la oración. O dicho al revés, en la labor misionera, la oración es el equivalente a esa cuerda de seguridad. Algunos le llegan a llamar esa cuerda como una línea de vida. ¿Por qué les digo eso, mis queridos? Porque la oración es la que nos mantiene la conexión entre el cielo y la tierra. Y hay algo que nosotros debemos tener bien claro. Por un lado, cuando hablamos de la oración, algunos grupos cristianos han llegado o han llevado más bien la oración y la han extralimitado, casi que dándole un poder en sí mismo a la oración. Pero por otro lado hay otro extremo del cual nosotros debemos librarnos. Y es el extremo en el cual o el peligro en el cual podemos estar expuestos nosotros, los que creemos en el Dios soberano, porque decimos, no, pues si Dios tiene todo ordenado, si Dios tiene todo organizado, ¿para qué? Orar. Y cualquiera de los dos extremos es nocivo. Cualquiera de los dos extremos no refleja lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que refleja la palabra de Dios? Lo que refleja la palabra de Dios es la unión de esas dos verdades. Que el Dios que inspiró las Sagradas Escrituras es el Dios soberano que hace todo lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ese mismo Dios soberano decretó que muchas de las cosas que iban a suceder van a ocurrir únicamente cuando el pueblo de Él ore. Ejemplo bíblico de esto y para ilustrarlo un poco. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel pecó y el Señor le mandó a los babilonios para que lo llevaran cautivo? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Cuántos años le dijo el Señor que iban a estar cautivos? 70 años cautivos. Ahora, ¿había manera de modificar ese plazo que había puesto el Dios soberano? ¿Había manera de que fueran menos años o manera de que fueran más años? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había manera de cambiar eso? No, porque el Señor dijo que eran ¿cuánto? 70. Sin embargo, cuando leemos el libro de Daniel en el capítulo 9, dice Daniel, miré yo atentamente en los libros de la ley que se cumplieron los 70 años de las desolaciones sobre Israel. Es decir, Daniel estuvo en el punto donde ya se cumplió el año 70. ¿Y qué hace Daniel en todo el resto del capítulo 9? Ora. Eleva esa oración donde tiene esa parte tan hermosa que dice, porque oramos, Señor, no confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. De tal manera, mis queridos, que la palabra de Dios muestra que el desarrollo de la obra misionera está envuelto
en la oración. Oración, y vamos a mirar hoy tres cosas o tres direcciones de esa oración. Oración a favor de la iglesia que envía misioneros o de la iglesia misionera. Oración a favor de ese misionero que es enviado. Y oración a favor de las personas que va a contactar ese misionero. Vamos a mirar esas tres cosas de la oración. Ojo, oración por la iglesia misionera. Oración por el misionero que fue enviado. Y oración por las personas que van a ser contactadas por ese misionero. Y mirando esas cosas vamos a aprender hoy, mis queridos, o vamos a recordar hoy, que la labor misionera debe desarrollarse con mucha oración. La labor misionera debe desarrollarse con mucha oración. Y hacer de nosotros ese versículo de Zacarías, no con espada, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Entonces vamos a considerar en primer lugar la oración por la iglesia que envía misioneros. Mis queridos, el creyente que entiende la gran responsabilidad que tiene la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión, el creyente que entiende esa gran responsabilidad de la iglesia para cumplir la gran comisión, es un creyente que toma muy en serio orar por las misiones, que toma muy en serio puntualmente orar por la iglesia que está involucrada en la obra misionera. Pero hay tres versículos de distintos lugares de la Escritura que yo quiero que miremos para desarrollar esa verdad. ¿Por qué necesito yo orar por una iglesia que envía misiones? Bueno, la primera está en Mateo 9, capítulo 37 y 38. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y viene esta parte: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, cuando nosotros miramos esa gran comisión que el Señor da a la iglesia acá y también en Mateo 28, nosotros podemos mirar que la manera como los discípulos entendieron el cumplimiento de esa gran comisión es lo que hicieron ellos en Hechos. Y vamos a recordar Hechos. ¿Qué hicieron ellos en Hechos? Porque Hechos es la manera como ellos entendieron, la gran comisión que el Señor les dio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo desarrollaron ellos ese mandato? ¿Cómo cumplieron ellos ese mandato? Hechos nos muestra siempre el mismo proceso. Llegan a un lugar, predican el evangelio. Dentro de esos muchos a los cuales se predica el evangelio, Dios convierte a unos. Los comienzan a discipular a los creyentes. Luego de que los creyentes están siendo discipulados, siempre van a haber unos que son un poco más notorios que otros. ¿Se han observado eso? Siempre van a haber unos que van como dirigiendo, que van como tomando ese servicio a favor de los demás. Y de esas personas entonces nosotros nombramos unos líderes. ¿Y qué ocurre cuando hay un cuerpo conformado por ovejas y unos líderes para dirigir esas ovejas? Eso se llama iglesia. Entonces, ¿cómo entendieron los apóstoles el cumplimiento de la gran comisión? El cumplimiento de la gran comisión es el establecimiento de iglesias. Que para llegar a ese establecimiento de iglesias, pues obvio, la labor evangelística, la labor de discipular y la labor de nombrar líderes, por supuesto. Pero ellos entendieron el cumplimiento de la gran comisión como el establecimiento de iglesias. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia eso a la luz de este pasaje de Mateo 9? Porque cuando se le pide al Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese llamado que hace el Señor no lo hace a personas por ahí sueltas y que alguien diga, yo creo que el Señor me llama de misionero y arranca solo. Siempre el Señor desarrolla esos llamados individuales en medio de una iglesia. ¿Por qué razón? Porque aquella persona que dice, yo me voy a ir a hacer misiones y se va solo, sin el apoyo de una iglesia, sufre él, sufre su familia y no va a poder hacer un buen trabajo.
Pero si ese misionero tiene una iglesia que lo respalda, por supuesto que va a tener que pagar un costo. Pero es diferente cuando uno tiene que pagar un costo sabiendo que tiene como respaldo una congregación, velando por uno. ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? Y esa es la manera por la cual nosotros hemos venido avanzando, estableciendo iglesias, o el modelo, avanzando y estableciendo iglesias en diversas localidades del país. Para el caso nuestro, las iglesias de esta zona de Antioquia, del Valle del Cauca y de Caldas, bajo ese mismo parámetro. Entonces, hermanos, necesitamos orar por la iglesia que envía a esos misioneros, ¿verdad? Para que el Señor de en medio de la iglesia levante misioneros. Pero también hay otro pasaje de Hechos capítulo 13, del verso 1 al 3, y que nos va a enseñar por cuál otra cosa debo yo orar a favor de la iglesia que está vinculada en la obra misionera. Yo quiero que ustedes me ayuden a leer esos 3 versículos, hermanos. Hechos capítulo 13, ubíquense en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Yo quiero que con una voz bien fuerte y como acostumbramos leer todos unidos, leamos esos 3 versículos y miren cómo va orientada la oración a favor de una iglesia que envía misioneros. ¿Para hacer qué? A la voz de 3. 1, 2 y 3. Según esos 3 versículos, hermanos, ¿qué cosa debemos pedir nosotros en oración cuando estamos orando a favor de una iglesia que hace misiones? Según esos 3 versículos, ¿qué cosa puntual debemos pedir nosotros? A ver, descúbranla ahí. ¿Qué cosa puntual debemos pedir nosotros allí? ¿Perdón? Bien, muy bien, vamos acercándonos. ¿Quiénes son? ¿Y cómo hace el Señor para mostrar quiénes son? ¿Perdón? Sí, pero ¿de quién? ¿De quién? Y esa es la clave para entender, porque tiene razón todo lo que ustedes están diciendo. Porque el Señor va a mostrar quiénes son, pero ¿a quién no está utilizando? No, porque es el Espíritu Santo el que está utilizando a alguien. ¿A quién está utilizando? No a la iglesia, a un sector de la iglesia. Ah, muy bien, muy bien. Debemos orar por guía para el liderazgo. ¿Por qué decimos eso? Porque observen ustedes que en la iglesia había profetas y maestros. Una palabra que me resuman profetas y maestros. Una palabra actual para resumir eso. Líderes. ¿Quiénes eran esos líderes? Y miren la pluralidad de líderes que había. Estaba Bernabé, que era el hijo de consolación, ¿lo recuerdan? Bien. Estaba Simón, el que se llamaba Niger, que quiere decir negro. O sea que muy probablemente una persona de piel color negra, por eso Simón el negro. Estaba Lucio de Cirene, otra localidad. Estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Qué posición socioeconómica creen que tenía él? Si se crió con el rey de la época. Bien alta, ¿cierto? Y también estaba ¿quién? Saulo. Estaban todos esos líderes. ¿Qué estaban haciendo esos líderes según el verso 2? Ellos estaban ministrando al Señor, que quiere decir sirviendo, y también estaban ¿qué? Ayunando, que quiere decir que estaban concentrados únicamente en el Señor. Y haciendo eso, dijo el Espíritu Santo, y aquí viene la pregunta, ¿a quién? No a la iglesia en general. ¿Se lo dijo a quién? A los líderes.
no a la iglesia en general, a los líderes. ¿Qué les dijo a los líderes? Apartadme de esos, ¿cuántos hay ahí? 5 hermanos. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5, ¿verdad? Y de esos 5 dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, ¿a cuántos? A 2. Y dice, apartadme para la obra a que los he llamado. Y yo quiero decirles, hermanos, que aquí podría presentarse como 2 dificultades. Si la iglesia no confía en la dirección que el Espíritu Santo da a los líderes. Porque pudiera presentarse que la iglesia dijera, pero ¿por qué nos van a quitar esos 2? ¿Por qué no otros 2? ¿Pero por qué nos van a descuadernar la iglesia? ¿Pero cómo se les ocurre que van a sacar 2 de los líderes fuertes de nosotros? O incluso podría presentarse una segunda dificultad de parte de los líderes diciendo, uy, es que de 5 nos quitan 2, eso es casi la mitad. Pero mis hermanos, la Biblia lo muestra y la historia lo confirma, que siempre que el Señor decide mover a alguien de una congregación es porque Él tiene planes de bien y nunca de mal, y podemos confiar en Él. ¿Cierto? Podemos confiar en Él. Podemos confiar en los planes del Señor. Por eso Él dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla al liderazgo de la iglesia, ¿cuál es el único camino que queda? No queda otro. Porque si obedecemos, bienaventurados seremos. ¿Verdad? Si obedecemos, bienaventurados seremos. Entonces, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron ellos? Les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que está en la labor misionera, involucrada en la labor misionera, como el Señor nos ha dado el privilegio a nosotros, nosotros debemos orar por esa iglesia, rogando que de en medio de la iglesia el Señor levante misioneros, pero que también el Señor dirija al liderazgo de esa iglesia para poder identificar quiénes son esos misioneros. Y además de eso, mis queridos, debemos orar. Filipenses capítulo 4, ayúdenme por favor. Filipenses capítulo 4, los versículos 15 al 19. Debemos orar por provisión de recursos. Porque todo eso es la manera como se va desarrollando la obra misionera. Orar para que el Señor levante misioneros, orar por el liderazgo de la iglesia para que el liderazgo de la iglesia dé el respaldo, ese es el misionero que vamos a enviar, pero a su vez orar por recursos para el sostenimiento, porque obviamente en la medida en que vamos creciendo se van necesitando más recursos, es lo que es natural, ¿verdad? Entonces vamos a leer, así como lo hicieron ahorita de bien mis hermanos, felicitaciones por eso. Filipenses capítulo 4 del verso 15 al 19, si son tan amables. Filipenses en el capítulo 4 y se ubican por favor desde el versículo 15 hasta el 19 y leyendo a una sola voz y en voz alta vamos a entonar estos versículos 1, 2 y 3. Miren qué lindo. El apóstol Pablo está haciendo un reconocimiento a la iglesia en Filipo, a los filipenses,
¿Y el reconocimiento cuál es? Cuando él comenzó a predicar, ninguna iglesia lo apoyó. Por eso, ¿qué tenía que hacer él? Trabajar. Pero hubo una iglesia que sí, la iglesia de los filipenses. ¿Enviando qué? Provisión, enviando recursos, enviando dineros. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo una iglesia puede llegar, o qué se necesita para que una iglesia pueda llegar a tomar en serio esa labor de estar enviando recursos para la obra misionera de manera continua, de manera generosa, de manera esforzada, sin faltar? O sea, ¿cuál debe ser la situación de la iglesia para que tenga esa actitud como la de los filipenses? De que el hermano está haciendo la obra misionera allá, le vamos a enviar recursos porque queremos que él se concentre únicamente en predicar el evangelio. No queremos que él se distraiga pensando con qué compra la yuca, pensando con qué paga el arriendo, pensando con qué paga los servicios. No. Vamos a enviarle recursos para que toda esa energía, toda esa fuerza esté dirigida a un solo fin: la predicación del evangelio. Y yo les quiero preguntar y que conversemos un poco. ¿Qué necesita una iglesia para llegar a ese convencimiento? ¿Mario? Así de claro y así de sencillo. Entender la gran comisión. Si yo entiendo qué es lo que el Señor ha asignado, si yo entiendo la importancia del evangelio, si yo comprendo que no hay manera en que las almas puedan ser salvas, sino solamente por la predicación del evangelio, voy a comprender que cualquier esfuerzo, cualquier, diríamos en términos nuestros, granito de arena que yo pueda aportar para que se siga extendiendo el evangelio, para que se siga predicando el evangelio, yo voy a entender, vale la pena estar involucrado. De aquí, hermanos, el gran desacierto que hay cuando en las congregaciones, en aras de recaudar más dinero, estimulan la avaricia en lugar de hacer comprender la importancia de la predicación del evangelio. Porque si yo comenzara a manipularlos ustedes, hermanos, hasta el último centavo se los descuncho. Pero ¿qué queda de eso? Una conciencia mala. Y en ustedes va a quedar el sentimiento: me estafaron. Porque es una estafa. Y al final esas riquezas no van a ser bendecidas por Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero si nosotros nos dedicamos a comprender el evangelio, sus implicaciones, sus bendiciones, su alcance, la necesidad que hay del evangelio, con libre conciencia y con un corazón agradecido porque mi Dios me salvó, voy a ofrendar generosamente. Y cada vez que ofrende, lo voy a hacer como dice 2 Corintios 9:7, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría. Notamos, hermano, que es diferente ofrendar por manipulación a ofrendar con comprensión. No necesitamos recurrir a la mentira para que el Señor sostenga su obra. No necesitamos recurrir a la manipulación para que el Señor sostenga su obra. Conocer la verdad es suficiente. Y eso fue lo que ocurrió con la iglesia de los filipenses. Por eso dice el verso 16, pues a una Tesalónica me enviasteis, y mire cómo lo dice Pablo. ¿Me enviasteis qué? ¿Qué quiere decir eso? Eso era constante. ¿Por qué razón era necesario que a Pablo le enviaran constantemente? Porque todos los días comía. Por eso continuamente hay que enviar. Una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo les dice algo. No es que busque dádivas. Es decir, la motivación de Pablo no era que le llegara plata. ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Pregunta, ¿cuál cuenta? Créanme que no es ni la cuenta de Bancolombia, ni BVA, ni de la vivienda, ni Banco Bogotá. ¿Cuál cuenta?
la cuenta bancaria de los cielos. Mis hermanos, entendamos este principio. A la cuenta celestial se le consigna desde la tierra. A la cuenta celestial se le consigna desde la tierra. Por eso Pablo dice, yo no busco dádivas, yo busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y siempre va a ser un buen negocio ofrecer lo terrenal en aras de lo celestial. Siempre va a ser un buen negocio. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Miren que es mucho más de dinero, o mucho más que dinero, perdón. Porque ellos por supuesto enviaron dinero, pero yo quiero que miren es el impacto espiritual. ¿Cómo lo cataloga Pablo? 3 palabras. Primero, olor fragante. Pregunta, ¿fragante para quién? Muy bien. Segundo, sacrificio acepto. La misma pregunta, ¿para quién? Y tercero, ahí está explícito, agradable a. Notamos, hermanos, por qué insistimos en que la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Cada vez que ofrendamos estamos adorando a Dios. Y eso, hermanos, lo encierra Pablo con una promesa. La promesa es la siguiente, que si yo ofrendo, ¿ese dinero me va a hacer falta? ¿Sí o no? Lean el versículo 19 y díganme. Si yo ofrendo, ¿ese dinero me va a hacer falta? ¿Cierto? Ese dinero me va a hacer falta. Porque es natural que si yo ofrendo 100,000, pues ¿cuánto voy a dejar de tener en el bolsillo? Entonces va a hacer falta. Entonces miren que la Biblia no dice no les va a hacer falta. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os. ¿Y falta a causa de qué para los filipenses? A causa de la ofrenda que habían dado. La promesa para nosotros, hermanos, no es que no nos haga falta. La promesa para nosotros es que Dios nos suplirá todo lo que nos falta. Por esa razón usted observa que cuando usted adquiere un compromiso serio por ofrendar para la obra de Dios, a usted le queda un hueco, pero luego ocurren unos milagros que usted dice, yo no supe cómo llegó lo del arriendo, lo de la comida, lo de los servicios. ¿Sabe cuál es la respuesta de eso? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Cuando ofrendamos nos va a hacer falta, pero tenemos la promesa de Dios, yo voy a suplir. Entonces la promesa de Dios es, Dios va a actuar. Ustedes han escuchado la máquina tapahuecos. La máquina tapahuecos es una máquina que compraron en Bogotá porque la malla vial estaba muy dañada, y entonces mandaban esa máquina para que fuera tapando los huecos y que la vía quedara bien. Es algo así. Nosotros ofrendamos y queda un hueco, pero viene Dios y esa es la promesa de nuestro Dios. Y como yo lo digo, hermanos, un cristiano puede morir por un accidente, por una enfermedad, por viejo, pero nunca se muere por hambre. ¿Sí han notado? Por eso con confianza podemos, aún en medio de las situaciones difíciles, hacer como describe Pablo a los de Acaya, ofrendar aún más allá de sus fuerzas. ¿Cierto? Entonces, hermanos, necesitamos que esa oración por la iglesia, se dirija a que el Señor levante misioneros, dirija el liderazgo a respaldar a los misioneros y a que toda la iglesia nos unamos en un mismo esfuerzo para suplir los recursos para ese misionero. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Preguntas acá. ¿Se necesita orar entonces por la iglesia que envíe misioneros? ¿Necesitamos orar entonces por nuestra congregación? Bien. Pero ahora quiero que hagamos, el segundo punto es el siguiente. Listo, la iglesia
preparó los recursos, la iglesia identificó a la persona y los líderes dijeron, este es, y manda al misionero. ¿Quién es el segundo objeto de nuestra oración después de la iglesia? Ese misionero. Entonces vamos a mirar, en segundo lugar, la oración por la labor del misionero. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el misionero no solo necesita recursos materiales para hacer la obra, eso es un recurso, pero el misionero no va a hacer una obra material. ¿Qué tipo de obra va a hacer el misionero? Espiritual, por lo cual se requiere mucha oración. Oración a favor del misionero. Y necesita que se ore a favor de él y necesita que se ore a favor de los demás que van a estar alrededor de él. ¿Qué cosa necesitamos pedirle a Dios a favor del misionero? Perdón. Efesios capítulo 6, por favor. Vayan todos allí si son tan amables. Efesios capítulo 6. Yo quiero que lo leamos y que en la lectura ustedes identifiquen qué debo pedir a favor del misionero. Según Efesios capítulo 6, van a leer los versículos 18, 19 y 20, si son tan amables. Efesios en el capítulo 6, los versículos 18, 19 y 20. Y mientras lo leen, identifiquen qué debemos pedir a favor del misionero. 1, 2 y 3. ¿Qué debo pedir yo a favor del misionero? Es la palabra que se repite, ¿cierto? Y de nuevo se traduce como correcto, como valentía para hablar. Es decir, que yo tengo que orar por valentía para predicar. Tengo que orar por valentía para predicar. Piensen en esto, hermanos. ¿Quién está pidiendo que oren por él para ser valiente? No alguien tímido. Ese Pablo que era una mezcla de yo no sé, de santanderiano con antioqueño, yo creo. Que era bien parado en la raya, que era bien de temple, que era... Pero él sabe que cuando se habla del evangelio, se está hablando del mundo sobrenatural. Y por eso ninguna habilidad natural es suficiente. Se requiere orar. Necesitamos, hermanos, orar por valentía. ¿Saben por qué? Porque cuando predicamos el evangelio, estamos, según Mateo, atacando las puertas del infierno. Y si estamos atacando las puertas del infierno, ¿quiénes están recibiendo ese ataque? ¿Y ustedes creen que Satanás se va a quedar quietico? Por eso necesitamos orar por valentía. Yo recibí clases de predicación en varios semestres del Instituto Bíblico, pero hay dos personas que no fueron profesores del Instituto Bíblico, pero que sí fueron dos personas que me ayudaron a ser valiente para predicar. Primera persona, un hermano que ya partió, está con Cristo, el hermano Julio Ruedas. Se me metió que le iba a ser Julio Ruedas. El hermano, amor, ayúdame con este dato, el hermano podría estar cuando yo era estudiante como cercano a los 80 años, cercano a los 80 más o menos, ¿verdad? Más o menos. Y me asignaron a mí para la célula que se hacía en la casa de él. Y entonces yo llegué, los hermanos muy amables, estudiante del Instituto Bíblico, pues más llenos de nervios. Lo de los nervios no ha cambiado mucho. Pero llegué ahí y expuse el pasaje. Lo expuse. El pasaje significa esto. Y no hice más nada, me quedé callado. El hermano, a pesar de que era de tanta edad, él era muy respetuoso. Y me dijo, hermano John, ¿ya terminó de predicar?
Y yo le dije, sí, hermano Julio. Y él me dijo, bueno, como ustedes bien oyeron, el hermano John explicó bien la palabra de Dios. Eso significa que usted se tiene que arrepentir, y me lo va cogiendo de ahí para allá. Y yo siempre guardo en mi corazón que él fue mi primer maestro de cómo aplicar la palabra de Dios. Siempre lo guardo. Un hermano del campo, un hermano, pero que tenía un compromiso y una claridad de qué es predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y la segunda persona que me ayudó mucho para poder desarrollar valentía a la hora de predicar fue una mujer. De pronto ustedes la conocen. Me escuchó un día predicando y ella se dio cuenta que yo tenía temores para aplicar. Y muy dulcemente, con una voz muy tierna, la hermana me dijo, a ver, mijitico, cuando usted tenga que aplicar, aplique, no le dé pena. Adivinen quién me enseñó. Mario. Fiel al estilo de ella, ese día me sirvió una cachama bien grandona y después de que me la comí me dijo, venga pastor que le quiero decir algo. Y como yo digo, entre más grande el pescado, yo sé que es más duro el tema que voy a tratar con Marjorie. Pero ese día fue una bendición grande porque yo me puse a pensar, ¿verdad? ¿Por qué voy a tener temor de predicar la palabra del Señor? Y saben, y yo quiero que entendamos esto, hermanos. Quien dijo, oren por mí para que yo sea valiente, es alguien que era de armas tomar. Porque es que la predicación del evangelio es algo sobrenatural. Por eso la oración por el misionero tiene que ser, Señor, hazlo valiente para predicar. Que no le dé temor, que diga las cosas como son. Que si por decir la verdad se ofenden, que se ofendan, pero que se mantenga fiel ahí, predicando la palabra del Señor. ¿Compromiso, iglesia? ¿Cierto? Orar por eso. Valentía a favor del misionero. Después de Efesios, 2 cartas más adelante está Colosenses, si no estoy mal. Ubíquense por favor en el capítulo 4 de Colosenses. Capítulo 4 de Colosenses. Y me van a hacer el favor de leer el versículo 3. Y léanlo identificando qué otra cosa, aparte de valentía, debo pedir por el misionero. Colosenses 4:3. 1, 2 y 3. ¿Qué otra cosa debo yo orar a favor del misionero? ¿O por cuál cosa? ¿Cómo le decimos a eso? Orar por oportunidades. Dale oportunidades. Eso es que el Señor abra la puerta. Que haya oportunidades. Es eso. Que en cualquier momento se presente una persona que tiene algún problema, que en cualquier momento se presente una persona que tenga alguna tragedia, que en cualquier momento se presente una persona que esté necesitada de Dios o que esté consciente de su necesidad de Dios, orar por oportunidades. Y miren que esto, mis queridos, es algo que quizá nosotros con frecuencia podemos olvidar, quizá nosotros con frecuencia podemos pasar por alto, pero estos pasajes nos están enseñando cómo orar. Y yo les quiero retar a eso, en el proceso de compartir el evangelio, esta es una oración que no tiene que faltar en usted. Cuando usted identifique a alguien a quien le quiera compartir el evangelio, por ejemplo, un vecino tosco, un vecino difícil, órele, Señor, dame la oportunidad de poderle servir. Para que a través de ese servicio va el mensaje del evangelio. Oportunidades. Y eso sí, hermano, cuando se presentan las oportunidades, como dicen los niños, papaya ponida, papaya partida, ¿cierto? Entonces aprovecharlas al máximo, no dejarlas pasar por alto, para después no ir a tener sentimientos de culpa, sino aprovecharlas. Esto es lo que le manda a decir el Señor. Y hay una tercera cosa, que esa se la voy a leer yo.
y es orar por protección. Segunda Tesalonicenses 3:2 dice así: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Segunda Tesalonicenses 3:2. Para que seamos librados. Y si se necesita ser librados es porque hay ¿qué? Peligro. Por eso necesitamos orar por protección. Cuando se trata, mis queridos, cuando se trata de la oración a favor del misionero, es necesario que nosotros estemos clamando continuamente al Señor, pidiéndole por ese misionero para que le dé valentía para predicar. Debemos orar continuamente por ese misionero para que el Señor le proteja. Y debemos orar por ese misionero para que el Señor le brinde oportunidades para predicar la santa palabra del Señor. Mis queridos, si como iglesia nos unimos y de manera intencional y de manera permanente estamos orando a favor de los misioneros, rogándoles por esto, protección, oportunidades, valentía, el Señor va a tomar nuestras oraciones y conforme a su voluntad va a ser una obra maravillosa. Todos unidos en oración a favor de las misiones y en este caso puntual a favor del misionero. Mis hermanos, hemos visto por un lado que es necesario la oración a favor de la iglesia que hace misiones, ¿cierto? Para que el Señor de esa iglesia levante misioneros, para que el liderazgo respalde a esos misioneros y para que juntos como cuerpo apoyemos económicamente y en recursos a ese misionero. Pero hemos orado también o hablado también que es necesario orar por ese misionero, para que el Señor le brinde oportunidades, para que el Señor le dé valentía y para que el Señor le permita a él disfrutar de su protección mientras va haciendo la labor misionera. Mientras va haciendo la labor misionera. Y protección de todo tipo, ¿no? Ustedes saben que los ataques van desde ataques en el plano natural, de cualquier mujer atractiva, ataques en el plano espiritual, o sea, ataques de diversos lados. Por eso es que yo siento tanta alegría y tanto agradecimiento cuando ustedes o me escriben o se acercan a mí y me dicen: pastor, estoy orando por usted. Porque los peligros son muchos. Y nosotros los cristianos pasamos nuestra vida caminando como entre un campo minado. Toca con cuidadito. Toca con cuidadito. Pero hay una tercera cosa aparte para orar, aparte de orar por la iglesia, aparte de orar por los misioneros. Lo tercero es orar por las personas que reciben al misionero. ¿Cierto? Hay que orar por esas personas que reciben al misionero. Nuestro deber, hermano, relacionado con las misiones, es orar para que el Señor obre en esas personas a las cuales el misionero va a contactar y traduzca para ellos, o se traduzca para ellos en salvación, o se traduzca para ellos en santificación. Vamos a mirar, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, por favor. ¿Por cuál cosa nosotros debemos orar? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Así como lo han hecho de bien en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, solo el versículo 1. Vamos a hacerle la lectura bien fuerte, como lo hemos venido haciendo hoy. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el motivo de oración allí? Que Pablo dice, orad. ¿Cuál es el motivo de oración? Que la palabra, ¿y qué significa eso en palabras sencillas? Que la palabra corre y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Correcto, muy bien, eso que ustedes están diciendo. Orar por la salvación de los incrédulos. Es decir, que aquellas personas que oigan ese mensaje del Evangelio, lo crean. Que esas personas lo crean. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra
Fíjense eso, corran y háganse la imagen visual de un río caudaloso. Y el río corre, ¿cierto? Entonces lo que Pablo quiere es que en abundancia la palabra de Dios vaya. Pero que también la palabra de Dios corra, pero que también la palabra de Dios sea ¿qué? Glorificada. Y en este contexto, ¿qué significa que la palabra de Dios sea glorificada? Significa que las personas lleguen a creerla. ¿Y por qué sabemos que es así? Miren la parte final del versículo. Hay un comparativo. ¿Cuál es el comparativo? Como lo fue entre vosotros. ¿Qué ocurrió con los de Tesalónica, los de la iglesia en Tesalónica, cuando oyeron la palabra de Dios? La creyeron. Entonces nosotros necesitamos orar por la salvación de los incrédulos. O sea, nosotros necesitamos estar, Señor, que el evangelio que va a ser predicado esta semana en Itagüí, esta semana en Tuluá, esta semana en Manizales, esta semana en Medellín, esta semana en Río Negro, esta semana en Popular, esta semana en Cali, esta semana en Andalucía, se traduzca en almas que creen el evangelio. Necesitamos orar por eso. Pero, ¿qué requiere? ¿Qué requiere un creyente después de haber creído? Muy bien. Por esa razón, orar. Yo le coloqué salvación, como dijeran en los libros, fe de ratas. No es orar por la salvación de los creyentes, aunque el término no es incorrecto. Si se quiere, se puede dejar. Pero lo que quería comunicar es el término que expresa mi hermano Gerson. Orar por la santificación de los creyentes. Orar por la santificación de los creyentes. Aunque insisto, si se quiere dejar salvación, no es incorrecto. Filipenses capítulo 1, los versos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Lo tenemos? Léanlo conmigo, vamos a leerlo juntos todos. Vamos todos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren esa oración. ¿Qué es lo que pide Pablo en oración? ¿O cuál es el objeto de la oración de Pablo? El amor de los creyentes, muy bien. ¿Qué pide Pablo del amor? Que abunde. Y dense cuenta, o díganme ustedes qué significa la palabra abundar. ¿Cierto? Pero fíjense que a la palabra abundar, como si no fuera suficiente, se le coloca otra palabra, que es la palabra aún. Y la palabra aún, cuando no lleva tilde, es la misma palabra incluso, que nosotros utilizamos ese término incluso para sumar también. Si ustedes dijeran, ¿fueron de la iglesia central al CIBE en Ocaña? Yo les diría sí, incluso los de Río Negro. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos el aún o el incluso, es una idea de que le estamos sumando. Pero como si la palabra abundar y como si la palabra aún no fuera suficiente, se le ponen dos términos más. ¿Cuáles son? Más y más. ¿Cuál es la idea que quiere comunicar el Señor entonces acá? Que ese amor, ¿cómo lo dijiste? Sobreabunde. Pero no un amor lleno de sentimentalismos. No un amor irracional, que al fin de cuentas no es amor, sino que ese amor abunde en dos cosas: en ciencia y en todo conocimiento.
Si lo quisiéramos traducir a nuestra época sería algo así: que se ame de manera inteligente, que sea inteligente para amar. Por eso dice que vuestro amor abunde en ciencia y en conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque en ocasiones, en aras del amor, las personas están actuando no sabiamente, y eso no es lo que Dios quiere. Porque el amor no anula la inteligencia, el amor no anula el conocimiento, el amor no anula la razón. Porque dicho sea de paso, el amor no está vinculado con los sentimientos, sino con la razón. Para que vuestro amor abunde aún más y más y más en ciencia y en todo conocimiento. Miren la santificación de los creyentes, verso 10. Para que aprobéis lo mejor. ¿Para qué necesitaban cada vez más los filipenses? Para aprobar. ¿Aprobar qué? Lo mejor. Es decir, que la pregunta para los filipenses no era: ¿será que hago esto santo o hago esto pecaminoso? No. La pregunta para los filipenses era: de estas dos cosas que son buenas, ¿cuál es la mejor? Y aprobar quiere decir que voy a estar de acuerdo en hacerlo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que, ¿para qué se tiene que aprobar lo mejor? Seamos sinceros, es decir, que no tengamos cosas ocultas, que no tengamos intenciones ocultas. Para eso nosotros necesitamos amar con inteligencia, para no tener intenciones ocultas, sino de frente poder decir: esta es la situación. Pero también para ser irreprensibles. Y la palabra irreprensible indica a una persona que no se le puede acusar de nada, y si se le acusa, están equivocados. ¿El Señor Jesús fue irreprensible? Claro. ¿Pero lo acusaron a él? Lo acusaron. Pero el hecho de que lo acusaran no le quitó lo irreprensible, porque todas esas acusaciones eran falsas. Entonces, una persona irreprensible no es aquella de la que nunca dicen nada. Es aquella de la cual, aun cuando dicen algo, hacen la investigación y se dan cuenta: eso es mentira. Así haya tenido una acusación, sigue siendo irreprensible. ¿Para cuándo? Miren a dónde nos pone, en qué escenario nos ubica. ¿Para cuándo seamos nosotros sinceros e irreprensibles? ¿Para cuándo? ¿Y cuál es el día de Cristo? Cuando estemos cara a cara ante Él. Hermanos, si ustedes perdónenme la expresión, pero si hay un actuar tonto en quien se dice ser creyente, es querer ocultar cosas, como si pudiéramos engañar a Dios. Ustedes engañan a los hermanos, ustedes me engañan a mí, yo puedo engañarle a ustedes, yo puedo engañar al hermano Fabián, que es la autoridad sobre mí, pero a Dios. Y entonces pregúntense: ¿quién los va a evaluar en el tribunal de Cristo? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Quién? Entonces, ¿para qué tener cosas ocultas? En vez de tener cosas ocultas, hermanos, un camino mucho mejor es llegar y decir a una persona madura, a una persona adecuada dentro de la iglesia: hermano, vengo luchando con este problema, vengo luchando con este pecado, ayúdeme con esta dificultad, y así con la verdad se le va a poder brindar una ayuda. Pero si insiste en tener cosas ocultas, cada día eso va a ser como un cáncer que va a ir comiendo más y más y más y más. Debemos tener intenciones sanas para ser sinceros, para ser irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y ahí está la finalidad de todo: para gloria y alabanza de Dios. Hagamos juntos un breve repasito de lo que hemos visto hoy. Nosotros debemos orar. En este ámbito misionero debemos orar en tres frentes o hacia tres direcciones. Debemos orar por la iglesia que envía
a los misioneros, ¿cierto? La iglesia misionera. Debemos orar por los misioneros, pero también debemos orar por las personas a las cuales va a alcanzar ese misionero. ¿Qué cosas debemos pedir a favor de la iglesia que está en la labor misionera? Debemos pedir que de entre ellas Dios levante. Debemos pedir que el liderazgo de esa iglesia tenga una dependencia de Dios de tal manera que pueda escuchar su voz y respaldar lo que Dios dice o aprobar lo que Dios dice. Y debemos orar para que todos juntos como cuerpo estemos involucrados y así logremos sostener, ofrendar los recursos. Ahora, ¿qué cosa debemos orar a favor del misionero? Debemos orar para que el Señor le dé valentía para predicar. ¿Qué otra cosa debemos pedir por el misionero? Que el Señor le proteja. ¿Perdón? Que el Señor le proteja y que el Señor le brinde o le abra oportunidades. Y luego están las personas que va a contactar ese misionero. Y debemos pedir dos cosas puntuales por esas personas. Una, que los incrédulos crean y que los creyentes crezcan, se santifiquen. Y así funciona, hermanos, la oración a favor de las misiones. No sé si fui lo suficientemente claro, pero con todo esto, lo que yo pretendo comunicar, hermanos, es que la labor misionera debe desarrollarse con mucha oración. La labor misionera debe desarrollarse con mucha oración. La palabra de Dios nos instruye a que oremos por las iglesias misioneras, a que oremos por los misioneros que hacen la labor y a que oremos por las personas que Él va a contactar. Por esa razón, yo le quiero invitar, hermanos, haga parte de su devocional diario, tanto personal como familiar. Haga parte de su devocional diario el orar por los misioneros, el orar por las iglesias misioneras, el orar en sentido general por las misiones. Hágalo a diario. Hágalo a diario y pídale: Señor, permíteme estar cada vez más involucrado por la obra misionera y permíteme amar cada vez más la obra misionera, porque al final de cuentas, todos los días hay oportunidades para predicar el Evangelio. Y como hemos visto, hermanos, al cielo solo entran personas. Por lo cual, todos los esfuerzos que yo haga aquí en la tierra para que el Evangelio de Jesucristo avance, se va a ver recompensado por toda la eternidad. Todos los esfuerzos, todas las ofrendas, todas las oraciones, toda mi vida invertida en que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Mis hermanos, oremos. Recordemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por tu bendita palabra, porque ella es la verdad. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos para ser motivados, instruidos por ella. Te suplicamos, mi Señor, que ya que tu palabra nos ha hablado, nuestra vida de oración cada día crezca más y más para la gloria de tu nombre. Que nuestra vida de oración cada día vaya más y más a involucrarnos en las misiones. Y que el resultado de todo esto, mi Señor, sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos,